Hola, muy buenas tardes. Con motivo del 35 aniversario del movimiento musulmán de Melilla, volvemos de nuevo al ciclo de entrevista que titulamos Entrevistas en el tercer grado. La primera entrevista se la realizamos a Jesús Morata y esta segunda entrevista tengo el placer de realizársela a mi compañero de vida y amigo Mohamed Omar Wariachi. Muy buenas tardes, Mohamed. Buenas tardes, hola a todos. ¿Qué te parece si para empezar esta entrevista nos das unos datos biográficos de tu infancia? Yo nací en Melilla, en la calle Miguel Zazo. En ese momento era Miguel Zazo 17. Los números fueron cambiando hasta llegar al número 27. En 1965. La calle Miguel Zazo es una calle que está justo donde yo nací, está justo al lado de lo que era el antiguo Colegio de las Monjas. Después conservatorio de música y Telemelilla tuvo ahí su sede en un tiempo. Y en la otra punta de la calle, la que da al Parque Hernández, estaba lo que era el campo de baloncesto de Bandera de Marruecos. Antes del campo de baloncesto había un depósito de agua. Cuando yo era chiquito ahí era una especie de depósito. Había un depósito de agua. Después se convirtió en el campo de baloncesto de Bandera de Marruecos. Y ahora creo que hay un edificio que empezó llamándose Bandera de Marruecos y por alguna razón le cambiaron el nombre. Sí. También decir, no sé, que mi infancia se destacó por dos razones. Mi abuela materna, la que yo adoraba, vivía justo en la calle Carlos de Arellano, detrás de casa. Yo soy Miguel Zazo, ella vivía con mi tita Drifa y mi tito Belhaj, vivían allí, eran mi abuela y mis dos titos, y mi abuelo, al que también adoraba, vivía en la calle General Pareja, un edificio propiedad de la familia que aún sigue allí. Y en fin, ese era mi... Me disculpas que te interrumpa un momentito, Mohamed. ¿Y nos puedes dar unas pinceladas de quién eran tus abuelos? Bueno, mis abuelos paternos, mi abuelo paterno era Jdi Mohand, mi abuelo Mohand, era de la familia Wariachi, de la cual somos y a la cual pertenecemos. Familia era hermano del Caid Albi Wariachi, tito de en Melilla. Uno de sus sobrinos era una persona muy conocida en la ciudad de Melilla, de la ciudad de Wariachi, mi tío. Y mi abuela era Hanabimun de Ewarien, que también tiene una biografía que algún día contaré. Y por parte materna, mi abuela, a la que siempre conocíamos como Hana Hajja, porque fue a la Meca muy, muy joven, después de casada con mi abuelo, pero muy joven. Y mi abuelo era Haj Hamed, también conocido en la ciudad. Fue en un tiempo Pachá de Nador y el hijo primogénito de Abdelkader Ben Hajtier, un personaje que tiene también calle en Melilla. Esos son, digamos, mis abuelos. Abuelo, por parte materna. Sí, además hay una cosa que desde chico siempre me sentí muy orgulloso, era que el patrón de Gelaya, el patrón de Melilla, si lo queremos decir, pero era Sidi Wariash, del cual es uno de nuestros tatarabuelos. Sí. Mohamed, ¿cuándo nació tu interés por las cuestiones sociales? Bueno, pues me voy a tener que volver un poquito a mi infancia. Yo cuando empecé, mis primeras letras las aprendí en la Academia A Saavedra, también en la calle Miguel Zazo, pero llegó un momento en que mis padres estaban preocupados porque solo hablaba un idioma, solo hablaba castellano, y mis tíos me conocían o me llamaban así muy de broma Mohamed Aromi.
porque solo hablaba el español. Cuando llegaba no sabía comunicarme con ellos. Entonces, un primer paso fue, mis padres decidieron llevarme a la residencia de estudiantes marroquíes en Melilla para ver si allí podía aprender algo de Tamazight y también un poquito de árabe, pero fue imposible. Entonces tomé una decisión drástica, que fue llevarme a estudiar a Farjana para así poder... Es una técnica muy moderna en la actualidad, que es el trasladarte al país donde se habla el idioma para aprender, el idioma, pero en este caso pues lo hicieron así. Bueno, pues llegué a Farjana y fíjate que estando estudiando allí yo lo pasé muy mal al principio, para mí fue muy difícil integrarme, pero muy difícil. Sufrí mucho bullying, porque no sabía hablar y era el único que iba con pantaloncitos cortos a clase. Y la verdad es que fueron unos años muy difíciles. Yo recuerdo a mi amigo Neji, a su hermana Karima, me apoyaron mucho porque veían lo mal que lo pasaba. Y en esa época también, en esos años, fue la gran expulsión de marroquíes de Argelia. Y de repente Farjana se llenó de personas que estaban en mi misma situación. Venían de Argelia, solo hablaban árabe, no hablaban tamazight, eran extraños a la tierra, era una tierra en la cual sus abuelos o bisabuelos habían abandonado un siglo antes, y al ser expulsados de Argelia, pues llegaron y me encontré, me familiaricé mucho con ellos, sentí mucha empatía por ellos. Independientemente del idioma, ¿verdad? Sí, hombre, la verdad es que a veces, una anécdota si quieres, nos hacían pelear. Los autóctonos de Farjana nos cogían a mí, que era el que venía de Melilla, y ellos, pobrecitos, venían de Argelia, y nos ponían a pelear y a reírse. Bueno, era la situación. Y eso fue el principio de cuando yo empecé a tener cierta conciencia de las diferencias sociales. Cuando hablamos de eso, hablamos de qué edad tenías aproximadamente. Pues tendría 10, 11 añitos, pero sí, a esa edad creo que, bueno, sí, pero que todo depende de la experiencia vital. Entonces, cuando te ves en ese tipo de entorno, entonces digamos que tu forma de ver la vida se acelera, porque son tantas las experiencias que vives en tan corto espacio, aunque sea corta edad, vas madurando más rápido. Y eso me pasó. Otra pregunta que tengo para ti, a lo mejor puede sonar un poco redundante, pero no, yo creo que me aportes más información en cómo viviste pasar de estudiar en Melilla a hacerlo en Marruecos. Eso es el shock. Un cambio durísimo. El shock cultural. Eso fue para mí el shock cultural. Al principio lo tomé con mucha ilusión. Yo no entendía a mis padres, pero lo tomé porque iba a aprender idiomas, iba a aprender árabe, iba a aprender tamazight, iba a aprender francés, todo tal, lo veía con mucha ilusión. Pero mis padres hacían un sacrificio de tiempo y económico tremendo, que parezca así mentira, pero nosotros éramos una familia humilde, no éramos una familia en la cual sobrase el dinero, y ese tipo de sacrificio pues se notaba en la economía familiar. Aún así, yo no llegué a entenderlo hasta mucho más tarde. El hecho de que mis padres estuvieran preocupados por mi identidad, para que yo no me desenraizase, yo no lo entendía. Al principio, te digo, lo viví con mucha ilusión, pero no tardó mucho en esa ilusión convertirse en tristeza.
lo pasaba muy mal, abusaban mucho de mí, digamos, eran peleas todos los días, bullying, y era una situación difícil, en fin, pero sí que es verdad que aparte de que mi personalidad se fue forjando. Tu personalidad y tus idiomas. Eso es lo que debo decirte. Que si mis padres querían que yo tuviese identidad, lo consiguieron al 100%. Creo que lo que mis padres no querían tener era unos hijos desenraizados, unos hijos que no tuvieran raíces a las que agarrarse y que cuando creciesen pues no tuviesen, digamos, un espejo al que mirarse, mirando atrás al pasado, y ahí yo aprendí a sentirme orgulloso de mi lengua, orgulloso de mis ancestros, de mis raíces. Y entender tu cultura, ¿verdad? Porque claro que sí. Sí es cierto que es a través de la lengua, donde se puede aprender una cultura nueva. O sea, no podemos entender una cultura si no hablamos su lengua, por mucho que leamos acerca de ello. Son dos experiencias totalmente diferentes. El hablar un idioma, yo lo sufro mucho. ¿En qué idioma? Porque con tantos idiomas que hablé, ya no sufres, supongo, ¿no? No, lo sufro en muchos idiomas. Lo sufres en muchos idiomas, entonces. Voy a intentar explicar mi idea. Yo en las redes sociales, pero también en mi día a día, me enfrento a personas, cuando digo enfrentar me refiero a dialécticamente, ideológicamente, pues intercambio con personas sobre temas muy, muy, muy diferentes, pero siempre me di cuenta que las personas que solo hablan un idioma o solo hablan idiomas occidentales tienen una forma de ver la vida muy limitada, porque toda la información que reciben, toda la educación que han recibido, todo el pensamiento crítico, por mucho que se tenga, está restringido. En cambio, cuando hablas con una persona, yo cuando hablo con una persona de China, por ejemplo, yo hablo con un chino que habla inglés, pues yo cuando tengo conversaciones con ellos, yo noto que hay un margen más amplio, porque tienen una cultura oriental más la cultura occidental que han adquirido al aprender el inglés. Por eso yo he intentado aprender chino, he intentado aprender japonés, aunque no haya conseguido. Eso te da una visión mucho más. Yo lo hacía por eso, para ampliar mi visión, para entender el lejano oriente un poquito mejor. He tenido la suerte de tener amigos de China y de Japón y sobre todo de Corea del Sur, con los cuales he hablado mucho, he debatido mucho y me ha ayudado muchísimo a entender su forma de ver la vida. Pero noto que, sobre todo con mis compatriotas españoles, con nuestros compatriotas, siento mucho de que al no hablar más de un idioma, su mundo se restringe a lo que abarca su mirada idiomática. Es triste, pero es así. Entonces muchas veces, por mucho que intente explicarme, no llego a hacerme entender, porque es como dos mundos totalmente diferentes. No es por carencia mía, desgraciadamente, y siento decirlo, es carencia de aquellos que hablan pocos idiomas o solo uno. Bueno, Mohamed, y entonces, continuando ya con esta entrevista en español. Lo hacemos en español. Sí, por favor. ¿Qué tal si, bueno, de esto podríamos hablar largamente, pero como estamos celebrando el 35 aniversario del movimiento musulmán, ¿qué tal si ya damos el salto y te pregunto, ¿por qué te uniste al movimiento musulmán? Así, de directo y tajante. Yo tenía muy pocas ganas. Yo no te voy a decir que yo fuese una persona con un afán revolucionario. Yo estaba en un momento privado, en un momento de mi vida de mucha rebeldía. Había pasado por unos momentos muy difíciles. Tú eres muy joven, ¿no? Por aquel entonces tenías... Pues tenía 18 añitos, así. 18, sí. Bueno, 18 añazos para ahora. Es decir, pero había pasado por unos momentos muy, muy, muy difíciles en Marruecos, muy terribles.
dado a mi falta de integración en este país. Estudiaba en un sitio donde no me sentía para nada aparte, pero no era por las personas, sino era más bien por la sociedad, por las leyes y el régimen de esa época. En fin, yo no estaba nada cómodo, lo pasé mal, y hasta el punto de, en fin, de llegar a los extremos. Y cuando estaba, entonces en esa época fue en los años 84 cuando empezó el movimiento, y yo tenía un buenísimo amigo, creo que tú lo has conocido, Lassi, Abdel Lassis, hermano de Benaisa, Bena. Era muy amigo mío, lo quería, lo sigo queriendo, aunque no lo vea, pero lo quería mucho. Entonces un día vino y dice, mira Mohamed, que ha empezado, hay un movimiento, tal, están aquí, se reúnen, mira, muchas veces se reúnen en casa allí, era en Aizpuru, la casa de Omar, si se reúnen por allí, digo, mira, déjame, no quiero saber nada. Yo te lo digo con toda sinceridad, que mira, Lassi, déjame tranquilo, no quiero saber nada de esto. Yo vivía mi rebeldía de otra manera. Yo era un rebelde más a lo, donde intentaba expresar mi rebeldía de otra manera, y no creía que unirme a un movimiento popular de mucha gente fuese la salida. Pero Lassi no dejó de insistir. Y un día pasando por Aizpuru, en el portal en el que vivía Omar, ahí muy a oscuras, y en la entrada en el portal estaban, yo recuerdo, a Omar, a Derramán, estaban hablando algo de la ley de extranjería, todavía no había salido, era como un proyecto, estaban hablando, bueno, después ya me he enterado de otras cosas, de cuáles eran las opiniones de las personas en esa época. Cuentan una anécdota, lo voy a decir porque como Sí, esto es la última vez que voy a hablar de este tema, voy a intentar. Cuentan que uno de los líderes máximos, líderes representantes máximos, cuando se aprueba la ley de extranjería y ya hay movimientos para levantarse, para protestar, entonces era cuando se había recién creado una asociación en Melilla, y uno de ellos pues saltó y dijo, es una ley, la ley de extranjería, digamos, uno que después se convirtió en uno de nuestros líderes, no voy a decir nombres por ahora, o ya no lo diré nunca. Es evidente, ¿no? Bueno, pero dijo algo así como, esta es una ley aprobada por el Parlamento y ratificada por el rey, y nuestra asociación no era más que respetarla. Ese era el posicionamiento. Por lo visto cambió porque vio en una, según cuentan, vio que había cierta efervescencia social y se montó en ese caballo. Pero en fin, eso es algo que queda allí para la historia. Y bueno, por eso te digo que cada uno llegó a eso de diferente manera, pero sí, y yo me uní a la lucha después por la insistencia de Lassi, pero más por dos cosas. Como te digo, en esa época yo estaba un poquito perdido, estaba en la postadolescencia, muy rebelde, no sabía qué hacer. Estaba preparando mis estudios universitarios, quería entrar a la universidad, no sabía qué estudiar. Y mi padre estaba muy preocupado. Y mi padre habló con mi tío, Abdellassi Guariachi, y habló también con Jalifa. Jalifa era una persona que respetaba mucho a mi padre. Jalifa Mohamed Shaib, era secretario general de Terra Union, en fin. Y le dijo, por favor, es que lo tengo todo el día aquí, a ver si se entretiene con algo, pobrecito mi papá. Y esa fue la manera por la que yo, en fin, entré a formar parte, en fin, muy humildemente de ese movimiento, de manera voluntaria. Bueno, y por tu interés social, ¿no? Pero el interés social, para serte sincero, Jadilla,
yo veía mi interés social, por alguna razón, no lo veía en ese movimiento. Había cosas con las cuales no me sentía identificado. Pero después sí, una vez ahí dentro, pues me pude aclimatar y sí que empecé, sí. Y una vez ahí dentro, Uh-huh. ¿cuáles fueron tus primeras experiencias dentro del movimiento? Bueno, en lo que era el movimiento del colectivo musulmán de Melilla, había unas células que eran las más importantes, que eran lo que llamaban las comisiones de barrio. Uh-huh. Las comisiones de barrio eran grupos de jóvenes, menos jóvenes, eran muchísima gente que representaba los diferentes barrios de la ciudad y que hacían de correa de transmisión de todas las, digamos, las actividades, las protestas, la concienciación social. Todo se hacía a través de recogida de firmas. Cualquier cosa que se hiciese se hacía a través de esas células, y eran unas células súper activas, gente muy entregada, más gente muy muy preparada, y para el barrio del centro no había nadie. Entonces yo recuerdo que coincidí ahí con otro de mis amigos, también vecino, Abdelkader, la Plaza de Toros, y nos dijeron, pues ustedes sois los representantes del barrio del centro. Y así, bueno, pues me convertí en lo que eran las comisiones de barrio, me convertí en el representante del centro de Melilla. En fin, Abdelkader, mi compañero, abarcaba de lo que era la Plaza de Toros hacia Triana, Uh-huh. y yo lo que era de lo que se llama General Mola, creo que ahora le han cambiado el nombre, yo desde lo que era sí, General Mola, desde la Cruz de los Caídos, sí, pues todo, pues hasta lo que era el barrio de Héroes de España, lo que es la avenida, todo el centro, pues eso era lo que yo abarcaba. Sí, después de allí, sí, ¿tienes otra pregunta? No, sí, quiero más experiencia dentro del movimiento. Pues bueno, más. Después cuando se forma Terra Omnium y ya va tomando vida, pues hay una necesidad acuciante de personas. Pero antes de eso, yo ya hacía muchas pequeñas cosas. Por ejemplo, pues, cuando habían asambleas, pues yo me ponían una cartulinita y era parte de los organizadores, me ponían una puerta y se hacían en el instituto, pues ayudaba a la gente a entrar o a salir. En las manifestaciones pues también tenía un pequeño papel también de organización, no de organizar la manifestación en sí, sino dentro de lo que es la manifestación, pues decía, pues a lo mejor que las filas o algún papel de seguridad para que la gente no se saliese a la acera y siguiese, pues cositas de esas. Pues sí, estaba muy implicado en todos los pormenores. Y después, más adelante, ya digo, cuando lo de Terra Omnium ya se convierte en un, digamos, la asociación ya coge un papel más importante, sobre todo cuando ya se empiezan a preparar los expedientes de nacionalidad. Estamos preparando los expedientes de nacionalidad, ahí tuvimos un papel, no solo yo, pero yo recuerdo que ahí unos jóvenes melillenses, otros héroes, yo sí, fueron aquellos que trabajábamos día, noche, festivos, preparando expedientes de nacionalidad de la gente de manera gratuita, altruista. Recuerdo que nos teníamos que pagar con el poco o ningún dinero que teníamos nuestros desayunos, comidas, cenas, nunca nadie. Eso ha sido un voluntariado mucho voluntariado y poca generosidad por parte de los colectivos, porque no pagábamos ni un desayuno. Y la verdad yo recuerdo pero bueno, yo creo que ahí movieron otras fuerzas, ¿no? A nosotros sí, yo recuerdo que sí, que hacíamos esfuerzos tremendos, y en ese yo recuerdo a Berka, que en paz descanse, Nadia, que en paz descanse, pues un montón de Mina, Javi,
Semana de Sí, de Berca. hecho, los vídeos que tú ya has publicado, hay muchas Hay caras que muchas son caras, conocidas, muchas ¿no? caras, A la muchas que caras. ahora le estás poniendo nombre. Claro, Sí. claro, claro. Eran muchas personas que, muchos de más jóvenes, Aisha, Naima, había muchísima gente que, Fama, Momo, oh, eh, para mí Momo y Berka eran, bueno, y Javi, en fin, había mucha gente que de verdad que eran muy jóvenes, éramos todos muy jóvenes, pero que, para serte sincero, la modernidad del colectivo, digamos, el futuro del colectivo musulmán de Melilla, Mm. yo lo veía en ellos, era gente muy moderna. Cuando hablo de moderna, hablo de modernidad social, no hablo de gente moderna de Sí, forma de vestir, entiendo. sino en pensamiento, en ideología, en formación. Gente muy formada, o que se estaba formando, gente con ideas, gente que tenía miras en el futuro, que veía el futuro de la ciudad, que quería planificar y planear cosas para el futuro de la ciudad. Era de verdad, es una pena que los que tenían la visión arcaica de lo que debería hacer Melilla, pues Son los eran que los que han tomado estaban, no eran los que el estaban relevo. llevando las riendas, sí. Pero sí, ahí yo me sentía muy a gusto por eso, por la modernidad de pensamiento que había en ese grupo de jóvenes. Revolucionario por aquel entonces, ¿no? Más que revolucionario, ¿cómo te lo explico? Bueno, Pues revolucionario visto probablemente desde la otra parte, éramos, la otra perspectiva. todos éramos demócratas convencidos. Culturalmente, todos escuchamos Radio Futura. Quiero decirte, digamos, mentalmente teníamos esa mezcolanza de culturas en la cual nos sentíamos cómodos, pues las chicas poniéndose un kaftán como bailando rock, no sé cómo explicarlo, que eran gente que de verdad estamos preparando para esa Melilla del futuro que desgraciadamente Multicultural. nadie nos dejó construir, nadie, Sí. ni unos ni otros. Bueno, y hablando ya de movimiento, y tengo una pregunta aquí. Me gustaría que tú personalmente me dijeras cómo viviste la manifestación del 23 de noviembre de 1985. Yo, como te digo, en esa época no estaba muy inmiscuido dentro de lo que era la toma de decisión. Nunca tuve, la verdad que yo jamás, en todo el tiempo que estuve en el movimiento, jamás estuve inmiscuido en la toma de decisiones, nunca. Nunca tomé una decisión, nunca. Escuchaba alguna vez, ya te comentaré una anécdota después de una vez que se me ocurrió decir algo, pero sí que era testigo de todo. Uh-huh. Entonces, en esa manifestación del 23 de noviembre, junto con otros compañeros, ya te digo, los de las comisiones de barrio y todo eso, pues nos dedicamos a mentalizar a la gente, a hacer el puerta a puerta, hablar con la gente, hacer que tus vecinos te acompañasen a la manifestación. Yo, sí, puedo decirte, yo me siento orgulloso de muchas cosas tal, pero la verdad es que una de las cosas que más me alegró fue que quien era ese fue muy, muy amigo mío, lo quería mucho, lo sigo queriendo. Era mi amigo Andrés Pascual, que estuvo con nosotros en la manifestación, que era la manifestación, él sí entendió que era una manifestación por los derechos de los musulmanes, no contra los derechos de nadie. Yo sé que Andrés fuese valiente y se hubiese apuntado y hubiese estado en la manifestación, eso para mí fue un orgullo tremendo, Sí. Y hemos hablado ahora de la manifestación del 85, del 23. Sí. ¿Y qué hay de la del 6 de diciembre del 85? O sea, del 85 no, sí, el 85. Del 85, sí, del mismo año, sí. Noviembre, diciembre. ¿Qué hay del 85? Bueno, la llamada contramanifestación, ¿no? Pues desde, sí. o sea, en aquel entonces y desde ahora ya es un poco...
Sí, te entiendo, que digamos, verlo como que la gente organiza una contramanifestación. que todavía no lo sigo, No, todavía no lo entiendo, no se entiende, asimilable. ¿no? Pero bueno, ¿tú cómo la viviste? Yo la viví con mucho miedo. Teníamos mucho miedo. Yo recuerdo, volviendo a las anécdotas, mi amigo, mi compañero de viaje durante esa parte de la lucha, era mi amigo Mimon Bekain. Entonces éramos pasamos mucho tiempo juntos hablando y hacíamos labores de protección un poquito, mirando que no se hiciese daño a los musulmanes. Íbamos con el coche porque salía mucha gente, mucho loco a pegar palizas a los musulmanes. Por eso íbamos así, hacíamos una labor que no se veía, pero era una labor un poquito de tal, y nos dábamos una vuelta por la casa de Omar, siempre damos una vuelta por ahí para asegurarnos de que el hombre estuviese. No entrábamos, simplemente para asegurarnos de que no hubiese nada. Era una forma de colaboración que no era evidente porque no se veía, pero era muy constante, muy constante. Y la familia Bekain hicieron mucho de eso también. Bueno, pues en una de esas, estamos así, en una de esas visitas, tal, de Jalifa nos para y dice, por favor, mira que Omar está solo en casa, ¿por qué no sentís un ratito con él? Que yo tengo que ir. Digo, bueno, pues entonces Mimón y yo subimos, nos sentamos. Omar tenía un despachito chiquitito ahí que estaba hecho encima de su apartamentito. Entonces ahí estaba sentado y hablando, estamos hablando del éxito de la manifestación del 23 de noviembre y lo que venía el 6 de diciembre. Decirte que en esos momentos, yo decirte una cosa en referente a Omar, yo por lo menos no tenía mucha simpatía al principio. Era en una situación, en fin, había tenido algunos encontronazos con él dentro de incluso del colectivo. Yo llevo un pendiente, por lo visto a él eso no le sentaba tal, pero en fin. Yo recuerdo que la primera vez que me encontré con Omar, estuve trabajando, yo colaboré en la feria, en una de las casetas de Terraón, en fin. Pero en esa vez, la figura de Omar para nosotros pasó de ser de la figura de la persona a convertirse en lo que nosotros consideramos como... Aquel día ya dije que eran aunque el liderazgo del movimiento era un liderazgo colegiado, la figura de Omar poco a poco, por la prensa, porque la prensa necesitaba un representante, empezó a convertirse en la figura en sí de la lucha, ¿no? Entonces la figura de Omar y la figura de la lucha empezaron a confundirse. Eso pasa en todas las luchas, es normal. Siempre. En fin, entonces cuando ese día nos sentamos con Omar, él ya nos tenía ganados. Es decir, ya nosotros vivíamos porque él no le pasase nada, porque creíamos que si le ocurría algo al liderazgo, ya sea a él, sobre todo a él, pero también a los demás líderes, teníamos también mucho por Abderramán, por Abdelkader, pero sobre todo por él. Entonces, ese día sentado con él, nos dio una lección de política. Entonces es allí, antes de que él dijese eso públicamente y tal, pero ahí nos dijo de que conforme más gente asistiese a la manifestación del 6 de diciembre, eso nos sería más a nuestro favor. Yo no lo entendía, digo, pero fue una lección de política. Pero entonces empecé a entenderlo. Entonces el hecho era de, si ya teníamos la opinión pública de nuestra parte, si esa misma opinión pública veía que la gran mayoría de los ciudadanos de Melilla no musulmanes serían en la calle contra nuestros derechos, ya no habría necesidad ni siquiera de denunciarlo. La gente lo vería por sí mismo. Era
una elección política para nosotros, el perder el miedo y desear que la manifestación del 6 de diciembre del 85 fuese un éxito tremendo, como lo fue, más de 40-50.000 personas en las calles. Pero también fue un día muy triste, porque había todos mis vecinos. Porque al ver a todos mis vecinos engalanarse ese día y salir a manifestarse, no en favor de algo propio, sino en contra de mis derechos, me entristeció mucho, mucho, mucho. La verdad es que me entristeció mucho, fue un choque tremendo. Jamás, no me podía creer que amigos míos de la infancia... Sí, porque es que era una contramanifestación donde no se defendían nada. No se defendían nada. O sea, solamente era en contra de otro sector, pero en contra de los derechos de una parte de la población. Claro. Y yo recuerdo que en esa época había unas cosas... demagogia muy barata, que era siempre diciendo, no, si yo contra ti no tengo nada, si tú eres muy bueno, son todos esos los demás, y ese discurso lo iban repitiendo a todo el mundo. Digo, a todos los Mohamed le decían lo mismo, no, si contra ti no va, si va para el resto de los Mohamed, ¿sabes? Entonces era por una manera de calmarte y guardar sus vergüenzas, no. Pero esa manifestación, y otra cosa también indicaba que los organizadores de esa manifestación eran unos estúpidos políticos, unos tontos políticos. Imagínate que yo con 19 años que tenía, ya entendí, gracias, te digo, yo siempre repito eso de Jalifa a Omar, que yo aprendí mucho esos primeros pasos en política. También te digo, y déjame con ella, que no pasó mucho para que los sobrepasase ¿sabes? También me di cuenta que ellos tienen sus limitaciones. Hay que decirlo, porque esas limitaciones fue lo que les hicieron cavar su propia tumba política. Pero en esa época, decir que sí, que me di cuenta de que la gente que hacía política con tan poca formación en el colegio musulmán podía darle clases magistrales a los Gonzalo Hernández, Bassé, de Alianza Popular Fernández, Mollar, todos estos lidercillos políticos que había en el otro sector que no tenían ni ideas, que no tenían formación política ninguna, y como lo veo ahora, mucho más. Lo triste es que los actuales líderes tampoco es que tengan mucha más de la que tenían. Por eso digo, muchas veces los de ahora toman a esos estúpidos políticos como referencia. Depende de la referencia que uno tome, pues ahí se ve su presente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Claro. Hablando de dirigentes y demás, me gustaría saber un poquito más sobre, que nos contaras cuál era tu relación con estos dirigentes musulmanes del movimiento musulmán y qué recuerdos guardas de ellos, de algunos destacados, ¿no? O sea, yo lo dije hace unos días en uno de los vídeos. Yo, por quien tenía pasión, era por Abdelkader Mohamed Ali. Abdelkader Mohamed Ali, yo me encontré con él, no sé si algún día se acordó, cuando estábamos los dos en la OGE, la Organización Juvenil Española, sí, esa cosa fascista. Yo recuerdo que era en el hogar Onésimo Redondo, donde él tenía, creo que ya era jefe de centuria o algo así. Y yo recuerdo que estaba haciendo un curso para ser jefe de escuadra. No, te repito esto simplemente para... Y yo recuerdo que ahí conocí a Abdelkader y ahí se ganó mi respeto. Yo recuerdo que lo criticaban mucho porque él hizo o luchaba para que el término moro no se usase en el hogar Onésimo Redondo. Fíjate tú si tenía el hombre fe, una organización fascista, una organización llena de gente racista, pero racista, y Abdelkader luchaba para que en ese entorno
no se utilizase el término moro. Lo consiguió en gran parte. No lo pudo, pero lo intentó y tuvo cierto éxito. Yo desde allí, después me lo encontré en otra faceta, pero ya era diferente. Y después, en el año 1984, me lo volví a encontrar en esto de la lucha. Y él ya estaba, creo que estaba ya saliendo con la que es su esposa, Karima Tufali, que era una persona con una sensibilidad tremenda, era una persona con una sensibilidad artística, digamos, que se notaba. Eran las personas que yo más admiraba, digamos, en lo personal, en el colectivo. Después tenía un cariño muy especial por Jalifa, sobre todo porque él tenía un gran respeto. Cuando yo lo voy a hablar con mi padre, lo voy a hablar con tanto respeto que yo a Jalifa, en fin, por eso le tenía mucho cariño a Jalifa. Yo recuerdo que mi primer encontronazo, y eso es otra anécdota, yo la primera vez que me hice notar en el colectivo fue en una de estas reuniones grandes de las comisiones de barrios, en la cual se habían puesto de acuerdo en que había que expulsar a Jalifa. No sé por qué razón, pero sobre todo yo recuerdo que eran los de Cabrerizas, los de las comisiones de... Pero había muchos, que había una reunión, entonces ya estaba todo preparado, nadie me consultó, y ahí durante la reunión pues salió el tema y que había que expulsar a Jalifa, que había que hacer. Entonces yo me levanté, fue el único, y dije que eso no podía hacer, que eso iba en contra del movimiento, que esas decisiones no se tomaban así, que él era secretario general de Terra Omnium y que para quitar a uno de ese puesto habría que venir con pruebas de cualquier cosa que se le quisiera acusar. No era una cuestión de simpatía o antipatía, eso es una cuestión de principio. Es una persona que está haciendo una labor, y la verdad que la labor que hacía Jalifa era muy importante. Pues ahí fue la primera vez que me hice notar un poquito y fue a favor de Jalifa, y por eso digo que yo ese respeto y ese cariño que tenía hacia esa persona ya venía de antes. Después a Derramán, por la Derramán tenía una relación un poquito de admiración, porque es que él no tenía miedo a que lo metieran en la cárcel. Era una persona que iba a pecho descubierto. Yo, si me tocaba ir a la cárcel, hubiese ido. Pero pasa que a Derramán parecía que, y cuando lo metían en comisaría y lo detenían, era como si fuese a visitar a un familiar. La verdad es que lo hacía seguramente el hombre pasaba miedo, seguramente el hombre, pero era tan valiente, lo hacía tal, y ayudaba mucho a la lucha, porque su desparpajo y su falta de miedo hacia la policía. No olvides que Melilla sigue siendo un estado policial hoy, en el 2020, pero en esa época era un estado policial, pero a niveles como podía ser al nivel de cualquier dictadura sudamericana. Ahí moría gente y disparaban los policías a la cabeza de la gente, y decían que habían disparado al cielo. Había cosas así. Hay uno de los dirigentes del Colegio Musulmán que siempre contaba, pobrecito la víctima, que tenía un tío que había sido tamborilero en el ejército español, y que un día lo cogieron en comisaría y lo mataron allí. Y lo decía, y desde esa época se quedaron la familia totalmente en shock, y son cosas tremendas. Yo digo que la Melilla de 1985... Pues son datos que no salen a la luz así tan fácilmente. Porque en Melilla no hay un colectivo de abogados valiente que recojan esos casos, y aunque no sea para meter gente en la cárcel, aunque sea simplemente para sacar a la luz la historia tétrica de cosas y hacer justicia a las víctimas. En Melilla eso pasa en donde, pero en Melilla todavía estamos con la idea, por eso hablamos de eso, de que la gente todavía está pensando en el dinero y todavía no está pensando en la dignidad. Cuando pase algún tiempo, pues todos estos bufetes que se dicen tal, pues dejarán de pensar tanto en el dinero y pensarán un poquito en la dignidad de la gente, y a lo mejor pierden el miedo. Ahora te comentaré algo sobre este caso, de estos casos, pero era así, sí. Pues sí, me has hablado de los dirigentes, son unos ejemplos, ¿no? Sí. Supongo que tienen mucho más en mente, pero... Para decirte sincero, tenía mucho respeto por Abdel Aziz Wariachi, mucho cariño, porque me había ayudado, tenía
cuando te dije había pasado momentos muy malos en Marruecos y él había intervenido y le tenía mucho respeto y mucho cariño. A Omar le tenía respeto, el respeto que se le tenía por la figura que se había convertido, y yo siempre lo digo, yo por amor, yo por Omar no sentía ningún tipo de cariño, pero hubiese dado la vida por él. Lo hubiese dado de manera así, aunque parezca ahora una idiotez. Pues acerca de eso yo te voy a hacer una pregunta. Yo Sí. cuando te conocí por primera vez, hace tantos años, por primera vez, te encontrabas permanentemente en el apartamento de Omar Mohamed Yugo. Sí. ¿A qué era debido eso? Bueno, yo ya te digo, como mi labor en esto, un día vino Jalifa y yo, estábamos en Terraunion, hacíamos muchos papeleos, muchas cosas, y un día me vino Jalifa y me dice, mira Mohamed, por favor, que Omar necesita que le echen una mano con unos papeles que tiene en casa y tú eres la persona más idónea, ¿no te importaría? Y fui yo encantado. Acercarme a donde se tomaban decisiones y tal. Pues te digo que yo, sin haber tomado decisiones, fui testigo de muchas cosas. Me fui allí, pues empecé a trabajar allí, a ayudar con los papeles, había mucho que archivar, había mucho que hacer, había un follón, había muchas cosas. Y bueno, pues me puse a trabajar, a hacer un poquito de trabajo de organizar papeles y esas cosas. Después me pidieron si podía contestar al teléfono, pues por lo visto pues tenía un poquito de que sabía decir hola y dígame y esas cosas. Bueno, pues ahí empecé a tomar, pues por la mañana ya cuando me levantaba antes iba a Terraunion, pues ya era ir a casa de Omar y tal, pues iba y empezaba a hacer ahí, tenía mi labor durante todo el día. Ya testigo de todo lo que ahí ocurría. Y cuando a una de esas noches, de esas largas noches que pasábamos con Omar, estaba yo junto con mi Bekain, mi compañero de lucha, y nos comenta eso de que le habían ofrecido el cargo de asesor en el Ministerio del Interior encargado de minorías étnicas. Habían salido dos cargos, uno era para él, que era para los musulmanes, y otro cargo que era para otro que se encargaría de la comunidad gitana. Y la verdad es que al principio nosotros, la verdad es que nos alegramos mucho por él, muchísimo, porque consideramos que se vaya a Madrid, pero nunca no nos paramos a pensar cuáles eran las consecuencias que eso podía tener para el colectivo musulmán. Pero nosotros nos alegramos mucho. Bueno, y como se iba, yo recuerdo que era una mañana, yo estaba en casa como siempre al teléfono, estaba esperando como él se iba a ir, pues ya sabía, como muchas veces hacía cuando se iba de viaje, digo, bueno, pues se iba para ocupar el cargo y tal. Y me dice, Mohamed, aquí tienes las llaves de la casa, encárgate de la casa, tú eres el único que puede coger el teléfono, no puedes dejar que nadie entre a la casa, ni vaya a mi despacho, ni haga tal. Pero todo así, ¿eh? Digo, ¿qué? Yo sin avisar en casa, yo nada, y me daba la llave de su casa, toda la confianza. Y digo, pues no habrá ningún tonto más que yo aquí hacer eso, la verdad. Pero digo, pues vale, pues así fue. Y ahí fue también cuando empezaron mis problemas con las personas. Porque las personas que a mí me dieron órdenes, y yo sí, para eso muy militar, a mí me dieron una orden y una orden. Yo era como la mili, pero en fin. Entonces yo cuando me venía, yo recuerdo que una vez me vino el poder del Jalifa y me dice, mira que necesito hacer unas llamadas. Digo, lo siento Jalifa, pero es que me ha dicho Omar que aquí nadie coge el teléfono. Me dice, ¿pero qué dice? Que me den las llaves. Digo, Jalifa, que lo siento mucho, pero no te puedo dar ninguna llave porque me ha dicho Omar que nadie puede coger el teléfono. En fin, entonces empezaron esos roces que después, en fin, pero esa era la realidad. Así me quedé yo en casa de Omar y recuerdo cuando tú viniste que era para uno de esos viajes que se organizaban. Sí, me acuerdo. Fue el primer viaje. El primer viaje, yo me acuerdo perfectamente cuando viniste con tu tita Fama,
que en paz descanse, y que tú no tenías la edad para ir en ese viaje. Pero mi fuiste. simpatía te pudo, ¿no? Mi simpatía o simpatía del carácter. Yo nunca había visto una niña con ese carácter. Entonces se lo dije a tu tía, que señora Fama, su niña no tiene edad para ir, pistola encima, pero tiene un carácter que él le dice que no. Y la verdad es que sí, que me salté la regla de la edad y digo, no, esta niña tiene que ir, porque si no, yo aquí corro peligro. Y hablando de decisiones, Mohamed, querría preguntarte cómo viviste el trance de ser testigo indirecto de las decisiones del movimiento a ser testigo directo de las mismas. La verdad es que no fue... Cuando eres testigo indirecto de las cosas, de las decisiones que se toman, siempre tienes una idea romántica, siempre piensas que las decisiones, pues aunque haya discusiones, aunque haya esto, pues que hay una forma, digamos, de consulta entre todos y que las cosas, bueno, ya cuando fui testigo de cómo se hacían las cosas, la verdad es que era descorazonador. Para serte sincero te diré que yo ya podía intuir, por eso te digo, yo podía intuir de que de esa forma de hacer las cosas no podía salir nada bueno. Yo recuerdo que hubo un gran encontronazo entre Omar y Abdelkader. Abdelkader Mohamed Ali. Abdelkader Mohamed Ali. Y Abdelkader salió muy mal. Y yo recuerdo que estando Omar así tal, y yo con mi idea ya había dejado, pero todavía tenía cierta reminiscencia de mi ideología. O sea, yo había pasado por comunistas, me gustaba mucho lo que era el movimiento comunista, la juventud comunista, siempre estaba muy interesado en eso, leía tal. Yo recuerdo que la primera pregunta que me hizo Abdelkader Mohamed Ali fue: ¿has leído La Madre? Digo, bueno, entonces salió muy mal. Y yo recuerdo que, pero yo personalmente estaba con Omar, junto a Omar. Con Abdelkader no tenía ninguna cercanía, digamos, no, tenía mucha cercanía, pero no era el día a día como el que tenía con Omar. Pero tenía más confianza con Abdelkader que con Omar. Entonces cojo y le digo: mira, Omar, ¿no crees que ha llegado el momento de hacer reflexión, de hacer algo de autocrítica? Porque lo de Abdelkader me miró Omar con la cara. ¿Qué dices tú, autocrítica? ¿Qué estás hablando? Me miró con una cara, te lo juro, nunca me he reído de eso. Autocrítica, pero ¿qué dice esto? Es como si estuviese hablando de ciencia ficción, como si estuviese hablando de extraterrestres. De verdad que me quedé de una manera, no volví a hablar, te juro, Jadilla, que esa fue mi única intervención, digamos, que quise aportar algo, pero fue tan la respuesta y el rechazo automático, la cara con la que miró de autocrítica. Pero bueno, pues si no aquí no hay autocrítica, entonces me callo. Pero aún así, siempre fui fiel y leal, y aunque no me gustase lo que ocurriese, nunca dejé de siempre seguir la línea, porque yo era de la convicción de que los musulmanes solo podíamos alcanzar el éxito de nuestras reivindicaciones si íbamos en un barco, todos juntos en un mismo barco. Claro. Entonces, independientemente, por eso yo te dije lo de anterior, lo de la cuestión de defensa de Jalifa y esto, y en este momento Omar era el que aglutinaba a la mayoría de los musulmanes, tenía ese tipo, digamos, ya habíamos decidido que dentro de la representación, pues él había tomado la voz cantante y no era el momento de discutir esas cosas, sino era seguir todos juntos, con el flow, ¿no? Sí, ir justamente con el sentido de la marcha e intentar conseguir
las reivindicaciones. Y entonces, ¿cómo era el proceso de la toma de decisiones? Yo te digo, ni había decisiones, ni se tomaban decisiones, ni era una democracia, ni era nada. O sea, aquí mucha gente hablaba, mucha gente decía, pero llegó un momento en que el único que tomaba decisiones era Omar. Ya ninguna voz era válida, ya nada de lo que dijese nadie contaba para serte sincero, la gente o se apartaba poquito a poquito, digamos los líderes clásicos, o se apartaban poquito a poquito, mejor dicho, se les apartaba poquito a poquito, y los que tenían un poquito de dignidad se quitaban de en medio, digamos, y pasaban a tener un papel secundario, porque ya no había no había una toma de decisión democrática, no existía. Salvo, y ahora llegaré, bueno, cuando llegues te contaré algo. No, yo te iba a comentar que, como nos estás contando esta atípica toma de decisiones, Sí. ¿Por qué no nos aportas así alguna anécdota o, no sé, algún dato, si es posible? De la toma de decisiones. Bueno, o no de esa época en general, de esa época Bueno, que viviste, ¿no? Pues es que si yo viví, es que, Lo que tú creas adecuado. no sé, anécdotas. Bueno, te voy a contar algunas Alguna anécdotas. anécdota. Bueno, te dije que que mi mom Becain y yo, pues éramos muy aventureros y nos dedicábamos, pues más o menos a ver cómo tomar el pulso de la ciudad, sobre todo de noche. Y cuando se estaban las concentraciones frente a la delegación de gobierno, donde se tiraban huevos a Andrés Moreno Aguilar y que habían pasado de llamarle machote nuestro tal a pedir que se fuese de la ciudad. Yo no sé si como pasaba desapercibido, si yo me solía meter en esas manifestaciones y me solía meter en las concentraciones, y recuerdo que estando en una, Fernando Belmonte, muy alarmado, el desaparecido Fernando Belmonte, el periodista, se me acerca y me dice: Mohamed, vete corriendo a Omar y dile que van a venir a atacar la casa. ¿Qué? Dice: sí, que vete, que ven. Me dijo, los taxistas van a venir a atacar la casa. Fueron sus palabras. Pues cogía, corriendo, fui a mi mismo, vamos corriendo. Entonces llego a casa de Omar y Omar estaba sentado con un profesor del instituto, se me ha olvidado su nombre, alto, sin pelo, y digo: Omar, que me acaba de decir Fernando Belmonte que van a venir a atacar la casa. Igualmente, yo con Omar siempre tengo eso, me mira con una cara de descreído. ¿Qué? Digo: que van a venir a atacar la casa. ¿Pero qué dices? ¿Sabes? Pero fue decir: ¿qué dices? Y pegar una pedrada en la ventana. Hostias. Yo recuerdo que, sin tener mucha confianza con la familia todavía, yo cogí una de las niñas chiquititas y subimos a casa de las Iseguriachi, y ahí nos refugiamos hasta que vino el delegado del gobierno. En fin, eso fue una de las anécdotas en las que viví, que era el hecho de poder meterme en las manifestaciones. Las contramanifestaciones. Sí, hay otras cosas que yo viví. Si no te importa compartirlas con nosotros. Claro, bueno, por ejemplo, cuando el famoso partido de fútbol en el Mundial de México, en el que España, en fin, los goles de Butragueño, entonces la gente decide que hay que bajar y celebrar la victoria de España en contra de los musulmanes, y deciden ir a acorralar la casa de Omar. Yo recuerdo que yo salía de casa, estábamos grabando en mi casa los lemas que se iban a transmitir en la manifestación siguiente y eso.
Y cuando llegamos a la Puerta de Mar es cuando empiezan a llegar los coches y a pitar y eso. Yo recuerdo que junto con mi mor, como siempre, me encontré con mi mor y con mi mor ya, yo digo, pues vamos a subir a Reina Regente y a la Cañada, a la de la Muerte y a Barrio de los Cuernos y vamos a avisar a la gente para que bajen y hagan un cordón, digamos un escudo de protección para que no se entre a atacar, que no se ataque a Omar. Conforme íbamos bajando, lo que son no sé si ves, en los 4 caminos había un triangulito en medio que había una palmera. Pues juntamente en esa palmera había aparcado un Patrol, un Jeep Patrol, un 4x4 de esos Patrol, estamos hablando de los 80. Y había un señor alto que estaba mirando hacia lo que es los sindicatos. De repente, cuando nosotros estábamos bajando, el hombre se da la vuelta y llevaba un arma corta, un subfusil ametrallador que había sacado así, nos apuntó con él. Digo, Mimón, cuidado, nos movemos. El hombre lo que habían hecho en esa época, habían cortado esa calle, había un plan, eso era una planificación. La verdad no sé si el hombre era parte de las fuerzas de seguridad o era un militar, o era parte de los servicios secretos, la verdad no sé cuál era su función, o lo que nos temíamos en esa época, porque había muchos rumores, es que fuese de esos grupos que se estaban formando en Melilla, unos grupos terroristas que les tenían planeado atentar contra los musulmanes. Cabían todas esas posibilidades, pero yo recuerdo que a mí me dejó muy impresionado que nos apuntasen con un subfusil, ¿sabe? Una persona que iba vestido de civil y estaba en un Patrol. Era una cosa que en 1985 era algo, 86 en ese momento, era algo que de verdad me llamó, me afectó. Y Mohamed, si para continuar quisiera preguntarte acerca de tus recuerdos, de los recuerdos que tú tienes de los acontecimientos de enero y febrero de 1987. La verdad es que te voy a contar una cosa. Y esa pregunta para cerrarla, o sea, y si tú piensas que eso fue el comienzo del fin del movimiento musulmán. Sí, totalmente. Totalmente. Pero háblanos de eso, ¿qué recuerdas de ese enero y de ese febrero? Te explico. A Omar, primero había ocurrido un incidente grave con mi tío Abdelaziz Guariachi en la frontera. El delegado del gobierno Céspedes en esa época estaba empeñado, tenía fijación con él. Y ya estaba la cosa como caldeada. Anteriormente a Omar ya había dejado el cargo de asesor del ministro del Interior y había empezado a hacer esos viajes suyos tan famosos a Marruecos. Yo de esos viajes que iba a Marruecos yo nunca supe lo que hizo. Yo recuerdo que en ese viaje, ya en el penúltimo, me dijo, mira, si llama a la prensa, tú diles que me he ido a visitar a mi abuela. Y era justo después de haber dejado su cargo. Y yo recuerdo que me llamaba a la prensa de todo el mundo, ¿dónde está Omar Mohamed y yo? ¿Que se ha ido a visitar a la abuela? No. Sí. ¿Esa es la respuesta? Yo te digo que yo soy muy militar y a mí me decían lo que tenía que hacer y yo lo hacía. Pues yo decía, pues sí, se ha ido a visitar y pues la prensa se coge unos berrinches conmigo tremendos. Pues, yo decía. Entonces, por eso yo te digo que, bueno, entonces yo siempre repetía, siempre hacía, te digo, soy una persona que cumplía a rajatabla lo que se me ordenaba. Después de eso, recuerdo que, ¿sabes? Que la casa de Omar era
más que un apartamento, era un estudio. Ujú. Un estudio y estaba abierto y habían puesto unas cositas así. Bueno, pero en fin, yo recuerdo que estaba Omar dormido. Habían dos catres, en uno dormía Omar y en el otro dormía yo. Y afuera habían puesto como un saloncito donde se sentaba la gente. Estaba Omar acostado en su catre, yo estaba sentado en el otro, porque ahí donde estaba el teléfono, y yo era el que contestaba al teléfono. Y llama Ángel Valencia. Y Omar no quería contestarle a nadie. Ese día Omar decía, siempre que llamaba a alguien decía no está, o está reunido, está tal, bueno, y lo que me tocara contestar. Y cuando llama Ángel Valencia, también desaparecido, me dice, digo, mira, Ángel Valencia, tal, y dices, pásamelo, hace la señal, sí, mira, pues te paso Omar, aquí lo tienes. Y yo recuerdo que hacía Omar vacilando, digamos así medio en broma, le dice algo así como, sí, que pronto verás a la bandera de Marruecos ondear en la Plaza de España. Lo dijo de broma, porque ya te digo, que yo pronto me di cuenta de que aquellos que yo consideraba que eran muy inteligentes no lo eran tanto, es la verdad, que decirte, yo con mi humildad sé cuáles son mis limitaciones y sé que mi capacidad, pues ya en esos momentos ya estaba un poquito por encima de lo que yo veía. Yo me quedé así, digo, bueno, una broma un periodista, pero bueno, una broma, imagino. Al otro día en los titulares, Dudú dice que pronto ondeará la bandera de Marruecos en la Plaza de España. Un error garrafal. Eso se cogió, hombre. El gobierno español no iba a perder la oportunidad. Por eso te digo los periodistas como tú, a pie de la letra que también, ¿no? A pie de la letra. Lo que pasa es que hay gente que no se puede permitir errores. Sí, quiero decirte, había ya un grado de soberbia en la toma de decisión, en la toma de declaración, donde todo ya no había nada. Ya era todo costa abajo. Y ya por lo visto la decisión de... En fin. Y entonces pues dice eso, entonces todo empieza a acelerarse, después está el viaje a Marruecos, ocurre lo de Abdelaziz Segurechi y Omar decide, el sanador, a tomarse unos días. Yo la verdad siempre pensé de que esa fue una decisión que iba a ser temporal. Pero ahora te explico por qué creo que no lo fue. De que la decisión de irse a Marruecos ya fue una decisión definitiva, independientemente de lo que ocurrió a posteriori. En casa de Omar había una serie de maletines. Siempre estuvieron allí. Yo no sabía lo que había en los maletines, pero siempre estuvieron allí y cuando Omar iba y volvía, los maletines seguían allí. En fin, yo estaba en la casa, yo cuidaba. Pero una vez me llama y me dice, mira, que me tienes que empezar a enviar los maletines. Qué raro. Si va a venir en 2 días. ¿Enviarlos a dónde? A Nador. A Marruecos. Y yo decía, pero si va a volver en 2 días, ¿para qué necesita que yo le mande los maletines? Entonces viene uno de los que eran de las personas cercanas a Omar en esa época, Abdelkader, no Abdelkader Mohamed Ali, sino Abdelkader Javi, y digo, mira Javi, que me dice Omar que si vas a ir para Nador y que le lleves estos maletines. Me dice, yo no puedo cruzar la frontera con unos maletines y no sé lo que hay dentro. Yo, pues tienes razón, se me los abres. Bueno, pues vamos a abrir, tal. La verdad no tenía contraseña, lo abrimos. Cuando abrimos los maletines, Javi se quedó para atrás, yo me quedé para atrás. Yo jamás imaginé lo que íbamos a ver allí.
él tampoco. Vamos a darle un poco de suspense. No voy ¿Pudo a- pasarle ¿Pudo pasarle la Pero deja, frontera? deja que te continúe. Entonces se quedó así y muy inteligentemente yo me quedé, estaba después muy inteligentemente me dijo, Mohamed, yo no puedo pasar la frontera con esto, me niego. Digo, ni yo te lo voy a pedir. Cerré los maletines, los volví a colocar en su sitio y ahí hasta que vino mi amigo mismo, que era de la máxima confianza de Omar. Y entonces tal, él... Entonces ahí fue, por eso te digo lo del colectivo musulmán, ahí hubo una guerra de maletines. Porque había maletines por muchos sitios, por lo visto había... Nosotros estaba la gente en la lucha, en esto. Yo no sé lo que habría en esos maletines. Pero nadie quería deshacerse de ellos. Y había un chaval pobrecito, alguien de la lucha, al cual mandaban para buscar para ir recogiendo maletines y que nadie los soltaba, que nadie lo hacía, en fin, un arroyo de maletines. Por eso te digo que ya en ese momento ya estaba claro de que Omar no iba a volver a Melilla. Días después, yo estando en casa solo, vienen Idris Abdelkader, Jalifa, Mohamed Shahid y Abdelkader Mohamed Ali. Vienen a casa de Omar. Yo ahí me digo, ¿qué queréis? Digo, ¿qué estoy diciendo? Y Jalifa con su gesto así siempre ahí me empuja, me pone de lado y me dice, vamos a tener una reunión aquí en la cumbre. Digo, hostia, reunión, pero ¿qué reunión? Porque yo luego no entendía por qué venía a tenerla y se la podían tener en cualquier otro sitio. Pero en fin, se encerraron en el cuarto de Omar, donde dormíamos. No sé lo que hablaron allí. Yo la verdad es que no me enteré de nada de lo que había en esa reunión. Pero mientras ellos estaban allí, mi amigo Lassi vino a estar conmigo. Estábamos Lassi y yo, estábamos ahí, se han encerrado los tipos estos. Sale Idris Abdelkader y Jalifa se van y Abdelkader Mohamed Ali se queda conmigo. Entonces cuando me dicen esa frase muy famosa que a mí se me quedó grabada, eso de ahora que no está Omar, cogemos el poder los radicales. Y eso te lo dijo Abdelkader Mohamed. Yo me quedé un poquito tocado. Pero la idea de Abdelkader Mohamed Ali era que, y de todo el colectivo y todos los dirigentes, por eso te digo, que el hecho de haber pasado de ser un movimiento donde se tomaban decisiones colegiadas a ser una dictadura en la toma de decisiones, hizo que cuando Omar decidió irse a Marruecos, estas personas tomasen decisiones y tomaban las decisiones más que con... La mayoría de ellos tomaron la decisión con mucha pasión. Omar había sabido a Madrid sin pedirles, sin tener en cuenta la opinión de los líderes. Omar se fue a Marruecos sin tomar en consideración la opinión de sus compañeros, digamos, de los otros representantes del colectivo. Y cuando llega ese día, creo que fue una reacción de pasión. Esa misma noche fueron los acontecimientos de la Cañada, que no eran nada. Lo que ocurrió fue que se organizaron protestas, se pusieron algunos contenedores, nada extraordinario, nada fuera. Estamos hablando de febrero del 87. Sí, sí. Pero no hubo nada de, digamos, no era una forma de protesta, digamos radical, ni de poner bombas, ni de sino era, digamos, era un paso más para llamar la atención de la administración. Entonces lo que se hizo fue un poquito más radical.
Entonces sí que se quemaron algunos contenedores, se cerraron algunas calles, pero Manuel Céspedes muy inteligentemente, estando a Omar en Marruecos, aprovechó la circunstancia. Dice, este se ha ido, está en Marruecos, la gente que tengo aquí los voy a y dio y el estando en Marruecos, ¿qué consiguió con eso Omar? Consiguió que la simpatía que había hacia el movimiento del colectivo musulmán a nivel nacional, a nivel español, que era un nivel de simpatía muy alto, esas decisiones de Omar lo que hicieron fue, digamos, rebajar esa simpatía casi a la nada. Porque sabemos cuál es cada vez que un español escucha la palabra Marruecos, cuál es su reacción, desgraciadamente. Pues ese hecho hizo que los musulmanes hubiésemos perdido la simpatía hacia nuestra causa y Manuel Céspedes aprovechó de eso. Hizo que lo que eran simples protestas se convirtiesen a nivel periodístico. Él lo ayudó mucho su amigo Pérez Reverte, famoso novelista, muy amigo de Manuel Céspedes, y estaba de corresponsal en Televisión Española. Lo ayudó mucho a montar ese escenario, y entonces se convirtió en la caza de los dirigentes. Entonces se fue buscando y cazando a uno a todas las personas que se consideraban que podían tener alguna influencia sobre el colectivo musulmán. A los que no se puede detener se les amedrentó, se les asustó. Yo recuerdo que en fin, Manuel Céspedes creó un caos para poder controlar la ciudad. Le salió bien, pero le salió bien porque el líder, que en teoría tenía más experiencia, se había ido de la ciudad. Eso también creo que dejó un poco perplejo también a lo que es a la comunidad musulmana. Claro, hombre, te quedas así, bueno, eso fue un error. Te digo, yo en esa época no lo criticaba. Si yo me llevas a 1987, yo no diría lo que estoy diciendo ahora lo digo después del tiempo y de la madurez y de entender lo que ocurrió. Entonces él se fue, deja el movimiento descabezado. Yo era la correa de transmisión, que yo era el que daba ciertas instrucciones, ciertas cosas, pero yo era un niño de 19 años, 20 apenas, 21, y estábamos en una cosa así, pues, muchos me tomaban en serio, pero ¿sabes lo que te digo? ¿Tú quién eres? En fin, pero que... Y entonces cuando ocurre eso y Céspedes se hace con el control de la ciudad, se hace con el control de la ciudad de una manera muy policial, era lo que él era, pero le sale bien. Se llevan a los detenidos a la Acebuche, a todos con la amenaza de ser acusados de sedición, quedarse toda 20, 30 años de su vida en la cárcel. Ya ves, sedición, lo que no son capaces de hacer hoy con los catalanes que quieren independizarse, o con los vascos, con esos jóvenes de Melilla. Se los llevaron a la Acebuche y los amedrentaron, los asustaron, incluso al abogado que tenían. Era un abogado que estaba... en fin, era un abogado de estos, de los que no aconsejaría a nadie que tuviese en el presente. Y yo recuerdo que entre los detenidos estaba mi amigo Mimón, estaba del Cader, pero había gente que, pobrecitos, no tenían, los cogieron en la calle, los cogieron por nada, gente que a lo mejor estaba así en las manifestaciones, o a lo mejor estaban dándose una vuelta por la ciudad o lo que sea, hicieron una barrabasada. A algunos, a los que además lo hicieron de una manera que a los más pobreticos se los llevaron a la Acebuche, y a los que tenían cierto peso llegaron a acuerdos con ellos. En fin, hicieron una barrabasada con todo. Pues sí, entre ellos yo lloré mucho ese día, fue un día de los que yo más lloré, cuando detuvieron sobre todo yo sentía mucho la detención de Abdelkader
y sobre todo la de Mimón Becain. Porque Abdelkader lo había tenido en la noche, antes de que fuera detenido lo había tenido conmigo y también con lágrimas les suplicaba que no se fuese de la casa. Estaba solo, había mucha presión. Te digo, era un niño, estaba viviendo bajo mucha presión. Toda la prensa del mundo me estaba llamando, estaba contestando a la prensa de todo el mundo, no sabía lo que había en la calle. Y dije, por favor, Abdelkader, quédate conmigo, te lo suplico. Es que eres el único dirigente que queda, el otro se ha ido a Marruecos, ¿qué hacemos si estoy aquí? Me dice, no, tengo que irme a un sitio tal. Se fue a tomar algo y lo detuvieron en el sitio donde estaba comiendo. En fin, y eso fue el final de la lucha del movimiento musulmán de Melilla. Esas decisiones egoístas e interesadas de unos que no supieron estar a la altura de su responsabilidad. Esa es la realidad que puedo decir a 2020. ¿Sí? Sí, no, bueno, pero ya terminar, Mohamed. Como has anunciado en tus vídeos que has publicado anteriormente, estos últimos vídeos que has estado publicando en la red, has comentado que ya no vas a seguir en las redes, o sea, con cuestiones relacionadas con el movimiento musulmán. Pues en este caso te invito, si es así, aunque yo creo que quedaría para mucho todavía, ¿no? Pero bueno, yo te invito desde aquí que utilices estos minutos pues para cerrar esa etapa de tu vida. Bueno, en este caso puedo decir que es esta etapa de nuestra vida. De nuestra vida, sí. No sé, Ambos no, hemos... O sea, no, porque yo también, pues no sé, pues a lo mejor otro post podría ser paralelismo entre Melilla y Gibraltar, ¿no? Bueno, sí lo haremos, quiero decirte. O sea, vamos a dejar... Sí. Vamos a dejar hablar del movimiento del 85 y ahora voy a explicar por qué. Sí, pero es verdad, de la situación de la ciudad. Es nuestra ciudad, es nuestra tierra, distinto. Es la tierra a la cual, como hablábamos antes que mis padres hicieron con nosotros, nosotros estamos haciendo con nuestras hijas. No vamos a dejar que nuestras hijas no tengan sus raíces están en Melilla, están en Guelaya. Nosotros cada vez que tenemos oportunidad estamos allí, intentamos, nuestras niñas se sienten de todo, inglesas, marroquíes, españolas, melillenses, londinenses. Quiero decirte que hemos hecho en ese aspecto un trabajo bueno, creo, en darles a nuestras niñas esa identidad que creo que todos necesitamos. Dicho esto, la razón por la que hemos decidido, y yo personalmente he decidido dejar de hablar de este tema, veis que hoy hemos tocado temas que son muy sensibles, hemos tocado temas que muchos incluso verán con un poquito de susto. Y cosas que quedan también como en la incógnita, ¿no? La incógnita, o sea, claro que sí. Historia de los maletines, ¿no? Misterio de los maletines. Sí, según el misterio de la jojoya, ¿no? Pues digo que llega un momento que después de 35 años, después de todo esto que hemos hablado, yo que he intentado cada vez que he hablado con alguien en Melilla, ya sea del sector cristiano, sector musulmán, del sector judío, de quien sea, siempre he intentado hablar y convencer y hacer ver. Ya me he dado cuenta de que ese no es nuestro papel. La lucha del colectivo musulmán de Melilla es parte de la memoria histórica de la ciudad en su conjunto. O se acepta así o no hay historia. La lucha del colectivo musulmán de Melilla debe ser algo que se estudie en los colegios. Los partidos políticos tienen que tener sesiones de formación para sus afiliados en los cuales se les hable de ello. En Melilla tiene que existir una calle, una plaza, una plazoleta que se llame 23 de noviembre en honor a esa lucha. Claro, en vez de... en vez de lo contrario. Sí,
Pero eso porque falta. Si la actual secretaria general del Partido Socialista Obrero Español de Melilla, Gloria Rojas, hubiese tenido una clase de formación sobre la historia verdadera de la ciudad, además que tenga al historiador, al amigo de Gonzalo Hernández allí, pues ¿qué formación van a dar? Pues es que vivimos en Melilla se vive en una fantasía que de verdad es que necesitan pararse un poquito, salirse fuera y mirarse, porque es difícil de entender lo que allí ocurre. Pero eso digo que, cuando digo de que alguien tiene que tomar, otros tienen que tomar esta antorcha, pues esta antorcha no es algo que nosotros debamos llevar toda nuestra vida. No es algo que nosotros debamos estar, digamos, formando a las nuevas generaciones en ello. Ya hemos hecho lo suficiente, hemos hecho mucho, nos sentimos orgullosos, pero creo que ahora es labor de todos los melillas, pero sobre todo de los musulmanes de Melilla, por dignidad, por honrar la memoria histórica. Eso, por honrar la memoria de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos, de sus madres, ¿sí? Por honrar su propia historia y su propia dignidad. Pues ellos son los que deben de reivindicar eso y hacerlo público y festejarlo, pero festejarlo como algo que una a las comunidades, no que las separe. Pero yo qué te voy a decir, pues cuando los dirigentes musulmanes del Partido Socialista Obrero Español de Melilla piden que se aprueban que se ponga una calle a Gonzalo Hernández, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la labor? Cuando los musulmanes del Partido Popular, los dirigentes musulmanes del Partido Popular aprueban que se haga hijo adoptivo de la ciudad al Gallo Margallo, ¿qué queda? ¿Dónde está la dignidad? Cuando un delegado de gobierno musulmán como Malik al-Barkani o la actual Sabrina Moj permiten lo que han permitido en esa frontera o lo que se hace con esto, los abusos, ¿quién va a reivindicar? ¿Por qué tenemos que ser nosotros lo que tomemos una antorcha in eternis allí? Porque toda la vida? Imagen, es una foto, una imagen de una ciudad que no crece, ¿no? A ningún nivel. Ciudad, yo perdóname que sea... Por un lado que no crece y luego por otro, penosamente decirlo también, el otro sector de la ciudad, el sector musulmán, por decirlo de alguna manera, ha olvidado, ¿no? Sufre como una amnesia. Entonces... yo es que lo veo de otra manera. La amnesia es algo que es extrínseco a ti. En este caso no creo que sea amnesia. En este caso es una forma de olvido voluntario. Yo muchas veces veo, y me van a perdonar la crudeza de mis palabras, pero es como los nuevos ricos que no quieren reconocer sus orígenes pobres. Es como aquellas personas que de repente tienen la fortuna de ganar dinero y cuando le dicen que trabaja tu madre o que trabajaba tu padre, pues quieren disimularlo y esconderlo y avergonzarse de ello. Entonces, que en Melilla los musulmanes éramos pobres, hemos puesto imágenes de eso. Sí. La mayoría de los musulmanes de Melilla muy recientemente, hasta muy recientemente, lo que hoy disfrutamos los musulmanes de Melilla gracias a la generosidad del gobierno español. Yo jamás, la gente es que no sabe que en Melilla hasta hace muy poco muchísimas familias vivían gracias a la pensión no contributiva de las abuelas. Las abuelas, las pensiones no contributivas, la gente no entiende, o el Partido Socialista, tipo actuales dirigentes, pensaban que las mayorías absolutas o los votos de los musulmanes que sacaban eran porque votaban al Gonzalo Hernández o al Baset. Ellos saben que es mentira. Los musulmanes votaban a Felipe González. La figura del socialismo de Melilla, a la cual todos estábamos agradecidos, era porque Felipe González había hecho posible que muchas familias musulmanas hubiesen conseguido cierta dignidad con esa
pequeño detalle de esas pensiones no contributivas. Las mujeres musulmanas mayores, y quién va a olvidar esos trances que pasaban en los bancos, como los empleados de banca abusaban de esas viejecitas y las insultaban, y ¿por qué no hablas español? Y ¿por qué y quítate de la cola, y esta cartilla está mal? Siempre fue ese maltrato, digamos, fue todo, y no quieren curarse. Que cuando te digo, cuando los socialistas quieren tener una calle Gonzalo Hernández, ¿qué vas a esperar de Vox? ¿Qué vas a esperar de Vox? Pues esa es la idea de por qué he decidido que ha llegado el momento de cerrar página, de no volver a entrar en el tema del 85. Creo que he dicho mucho hoy. No he dicho todo lo que sé, pero sí que he hablado mucho, y creo que las personas han podido por lo menos ver desde mi forma de ver las cosas. Que si otros tendrán otras vivencias, otros lo habrán vivido de otra manera, otros tendrán otra idea de la historia, pero esa es la historia que yo viví, esa es la historia de la cual yo fui testigo, y esa es la historia que he querido plasmar Compartir hoy aquí con y nosotros. compartir. Sí. Muchísimas gracias, Mohamed. ¿A ti? Sí, muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí terminamos, no entrevistas en tercer grado, que sí seguiremos entrevistando a muchos más, pero sí este ciclo de información que hemos aportado en estas semanas sobre el movimiento musulmán de Melilla. Muchas gracias.